Hola, ¿cómo estás? Esto es Leer para Crear. Uno de los personajes más apasionantes de la historia de México, uno de nuestros mayores héroes y al mismo tiempo uno de los mayores villanos es sin duda alguna el general Porfirio Díaz Mori. A mí me gustaría platicarte sobre su infancia, sobre su familia y sobre sus primeros años de vida. Ya en otra ocasión habrá oportunidad de platicarte sobre su faceta como militar, la cual fue muy brillante, y su faceta como político que también tuvo momentos de gran lucidez y momentos de profunda oscuridad. Permíteme platicarte la infancia y los primeros años de este gran personaje de nuestra historia. El nombre completo era José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Su padre llevaba el mismo nombre, José de la Cruz Díaz, y su mamá se llamaba Petrona Mori. Él nació un 15 de septiembre de 1830 en la ciudad de Oaxaca. Por cierto, el nombre de Porfirio es porque en el santoral católico el día 15 de septiembre, que es el día que él nace, precisamente se celebra o se conmemora a San Porfirio. Su padrino de bautizo fue el sacerdote católico José Agustín Domínguez y Díaz, primo de su padre. Era un sacerdote importante, influyente de la ciudad de Oaxaca y que funge más adelante, años después, como el beneficiario o la persona que le ayudaría a su familia económicamente en momentos muy complicados. La familia Díaz Mori tenía 3 hermanas mayores, después seguía Porfirio y al último nació su pequeño hermano Felipe, que por alguna razón ya no le decían Felipe, sino le dijeron Félix, Félix Díaz. Cuando Porfirio Díaz Mori nace, su familia vivía en el Mesón de la Soledad. Te explico. En aquellas épocas un mesón era una especie de hotel, pero diseñado para viajeros. ¿Cómo que viajeros? Sí. Recordemos por favor que en aquellas épocas la manera de trasladar mercancías y personas normalmente pues era a lomo de caballo o trasladando en mulas o en burritos. En este caso, un mesón era un lugar donde los viajeros podían descansar, había lugar para dejar a sus animales e incluso había personas que podían atenderlos, darles una atención veterinaria. En este caso, por ejemplo, su familia que administraba el Mesón de la Soledad, pues se encargaba de darle a los viajeros el alojamiento y su padre, que era el administrador, también tenía conocimientos de veterinaria. Entonces, en sus primeros años de vida, él se da cuenta del ir y venir de muchas personas todo el tiempo, el ruido, los animales, los caballos, y se acostumbra a esa vida. El Mesón de la Soledad estaba al lado de un convento, del convento de Santa Catarina, y ahí es donde pasa sus primeros años, y esto le permitía a la familia Díaz Mori tener una situación económica buena. No te diría que eran personas adineradas, pero indudablemente la vida que llevaban administrando el Mesón de la Soledad era buena. Debo confirmar que el papá, el señor Díaz, el papá de Porfirio, no era el dueño del espacio. Él se lo rentaba a unas monjas, que eran las monjas del convento de Santa Catarina, y lo que él hacía pues era administrar el negocio. Él pagaba su renta y a su vez pues él ganaba dinero cobrándole a las personas que se querían pues alojar en el mesón y dando los servicios de veterinaria para los animalitos de los viajeros. Recordemos que estamos hablando de 1830. Hacía apenas 9 años que se había consumado la independencia de México y como tú recordarás, pues durante todo el tiempo del virreinato, el tema étnico era muy importante. Es decir, si eras blanco, si eras indígena, si eras mestizo, si eras mulato, si eras negro, etcétera. En el caso de la familia Díaz Mori, ellos se asumían como españoles, aunque en realidad los historiadores más serios establecen que no eran precisamente gente de piel blanca, eran mestizos, no eran propiamente blancos, no eran propiamente indígenas, ni tenían rasgos de personas negras, pero sí eran mestizos. El papá
era un hombre alto para su época y Porfirio Díaz también fue un hombre alto para su época. Pero esta vida tranquila, esta vida de administrar el negocio del Mesón de la Soledad, tiene un momento muy complicado para la familia Díaz Mori, porque en 1833, cuando Porfirio tiene 3 años de edad, viene una epidemia grave de cólera, la cual pues lamentablemente cuesta la vida al papá. Don José Díaz, padre de don Porfirio, fallece dejando a doña Petrona, la mamá, con 5 hijos y pues la mayoría de ellos muy pequeños. Porfirio tenía 3, Félix era un niño recién nacido y con la responsabilidad de manejar el mesón, lo cual, bueno, pues durante algunos años, prácticamente entre 4, casi 5 años, la señora Petrona puede sostener este nivel de vida y esta responsabilidad, pero llega un momento en el cual ya las deudas, los conflictos permanentes en los que vivía nuestro país en esas épocas, pues le hacen que el negocio ya no sea rentable y tienen que dejar el Mesón de la Soledad. Cuando don José fallece, todavía alcanza a dictar su testamento y les deja a sus familiares una pequeña casa en la ciudad de Oaxaca, nada extraordinario, una casa pequeña, una casa modesta y un terreno en una zona un tanto alejada de la ciudad. Doña Petrona considera que lo más óptimo para rehacer su vida, para restablecerse con sus hijos, es irse a ese terreno. El terreno estaba asentado en una colonia popular, una colonia pobre, una colonia en la que había pues carpinteros, campesinos, albañiles y muchos curtidores de pieles. Quiero decirte que el curtido de pieles, sobre todo en aquellas épocas, era un trabajo pues de gente humilde y era un trabajo muy oloroso. Un olor muy fuerte, muy penetrante, muy desagradable. Era un barrio apestoso, por decírtelo en palabras más concretas. Era un barrio maloliente por el trabajo de la curtiduría de pieles. Y pues allá doña Petrona es el espacio donde considera que podrán rehacer su vida. Ahí viven, se acomodan, había 2 cuartitos un tanto desvencijados, pero pues ahí se acomodan y a partir de este momento, sin el papá, doña Petrona se dedicará pues precisamente con sus hijos a tratar de sobrevivir. Fueron épocas sumamente complicadas. Cuando yo te hablo de un terreno y de una curtiduría, a lo mejor hoy en día nos imaginamos pues que la situación pues era buena. No, la situación era muy compleja, era muy difícil incluso cubrir las más elementales necesidades como la alimentación, el vestido. Sin embargo, pues las hermanas mayores ayudaban en la casa y ya para este momento, pues Porfirio tiene entre 5 o 6 años, también comienza a ayudar en todas las labores de curtiduría de pieles. También en el terreno tenían algunos nopales y de los cuales pues también vendiendo esos nopales tenían un poco más de ingresos. A pesar de las circunstancias económicas complicadas, adversas, desafiantes que vivía la familia Díaz Mori, doña Petrona considera que es importante que Porfirio aprenda las primeras letras y lo manda a una escuela municipal. Las escuelas municipales en aquellas épocas pues no eran muy concurridas. A lo mejor pensando hoy en día pues diríamos que casi cualquier persona en nuestro país, independientemente de su nivel económico, pueda ir a la escuela. Bueno, esto en el siglo XIX no era lo mismo. Entonces ahí observamos una visión de la mamá. Bien podría haber dejado a su hijo sin estudiar y pues dedicarlo únicamente al trabajo, pero doña Petrona sabía que esto era importante, que la preparación era importante. Por lo tanto, manda a Porfirio a estudiar las primeras letras y cuando terminan sus cursos de primeras letras, más o menos cuando Porfirio tenía 13 años de edad, la mamá con toda su alma y con todo su ser desea que su hijo se convierta en sacerdote. Permíteme recordarte que en el siglo XIX en México, para los chicos de clase modesta, para los chicos pobres, básicamente había 2 caminos. O convertirte en soldado, entrar al ejército,
o convertirte en sacerdote, si es que querías avanzar en la vida, vaya, podías quedarte campesino, podías quedarte carpintero, pero podías quedarte arriero, pero no iban a ser trabajos en los cuales se ganara mucho. Sin embargo, la familia Díaz Mori tenía varios integrantes, tíos, primos, parientes que eran sacerdotes. Y doña Petrona se había dado cuenta pues que era una forma buena de vivir. Normalmente los sacerdotes en aquellas épocas y todavía hoy en día, normalmente tienen un buen nivel de vida, tienen ingresos, tienen dinero, tienen lugar donde vivir. Doña Petrona quería eso para Porfirio. Pues en efecto, Porfirio Díaz ingresa a los 13 años a las primeras etapas del seminario, el seminario conciliar de la ciudad de Oaxaca, y con el apoyo, esto lo logra por el deseo de su mamá, pero por el apoyo económico de su tío. Recuerda que te comenté que su tío era sacerdote y él tenía la posibilidad de apoyarlo. Así lo hace, apoya a su sobrino, a su ahijado de bautizo, y Porfirio en estos momentos comienza su instrucción en el seminario. Ahí se encuentra una serie de compañeros muy diversos, porque en el seminario, bueno, claro, pues Porfirio era uno de tantos chicos que querían, que aspiraban a incorporarse al clero, pero había compañeros pues que tenían mucho mejores posibilidades económicas que él. Quiero decirte que los historiadores coinciden y el mismo Porfirio Díaz escribe en sus memorias que no era un gran estudiante, no era brillante, vaya, intelectualmente no era brillante, pero era muy esforzado, le, era, era tenaz, era comprometido, buscaba la manera de aprender. Aquí hace muchos amigos, conoce compañeros que algunos de ellos sí terminaron la carrera eclesiástica, muchos otros de ellos se convertirán en políticos, en militares, en empresarios, etcétera. Para el año 1846, como tú sabes seguramente, México entra en una guerra con Estados Unidos. Una guerra terrible, una guerra injusta, una guerra de dimensiones terribles para nuestra patria. Una guerra que finalmente nuestro país pierde y pierde con ello más de la mitad del territorio. En estas épocas son importantes para la vida de Porfirio Díaz porque es la primera ocasión que como estudiante del seminario, más o menos aquí te hablo que él tendría unos 15 años, ante la amenaza del ejército estadounidense, un grupo de muchachos de su edad se enlistan como voluntarios y posibles soldados si es que fuera necesario. Ahí es el primer momento en el cual él se enfrenta a las cuestiones militares, lo que más adelante será su vida y tendrá un éxito increíble, pero en estos momentos es la primera ocasión que él tiene un contacto directo con las armas y con las cuestiones militares. Finalmente no fue a batalla, no le tocó en ese momento acudir a una batalla, pero sí, ahí se despierta la chispa del Porfirio Díaz militar, del Porfirio Díaz soldado. Una vez terminada la guerra contra Estados Unidos, más o menos a los 17, 18 años de edad, Porfirio Díaz sigue en el seminario. Ya para estos momentos él empieza a hacer otros trabajos, por ejemplo, aprende carpintería y se encarga de hacer sillas, mesas, bancas, cuestiones de esta índole que le puedan dar más ingresos. Es hábil con las manos, siempre fue hábil con las manos para construir cosas, para hacer algunos trabajos de esta índole. También hago un paréntesis para señalar que Porfirio Díaz era un joven atlético, era un joven fuerte, de una constitución física recia. La vida que le había tocado y bueno, pues de alguna manera también su genética le permitía ser un joven fortachón, apto para los ejercicios físicos, entonces no se le dificultaba el hecho de, por ejemplo, realizar estas labores. Pero ya también en estos momentos, por el avance que él ya llevaba en los estudios del seminario, se puso a dar clases a compañeros que iban iniciando su carrera como seminaristas. Daba sobre todo latín, matemáticas y lógica. Esas eran las materias en las cuales él les ayudaba. No era maestro oficial en el seminario, no,
Era como una especie de asesoría y pues recibía algún dinerito que ocupaba para apoyar a su familia. Prácticamente a sus 20 años, él termina la primera fase de sus estudios en el seminario y se convierte en bachiller de artes. Todavía faltaba otros años de estudio para convertirse en sacerdote, pero ya ser bachiller de artes era un grado académico bastante respetable y un grado académico que no cualquiera en esas épocas podía alcanzar. Ahí él conoce dentro de su actividad como asesor, como profesor, vamos a decir, un político importante de Oaxaca de nombre Marcos Pérez, don Marcos Pérez, lo contrata para ayudarle a su hijo. El hijo de don Marcos Pérez se llamaba Guadalupe. Era un varón, pero se llamaba Guadalupe. Guadalupe Pérez, el hijo de don Marcos Pérez, acababa de entrar al seminario y estaba teniendo problemas con latín y con lógica, que eran dos de las materias en las que Porfirio se especializaba. Y lo contrató. Le dijo, oye muchacho, ayúdale a mi hijo, mira que tiene algunos problemas, te doy un dinero. Ah, ¿cómo no, señor? Don Porfirio va, pero dice, pero es a domicilio, ¿eh? Vienes a mi casa y le enseñas. Ah, ¿cómo no? Porfirio acepta, sabe que don Marcos es una persona importante y pues para él es un trabajo, ¿no? Entonces dice, pues claro, con gusto, va, le enseña. Y durante varios días don Marcos lo observa. Se le queda viendo para ver cómo da sus clases, le agrada, es un muchacho que le da confianza. En estos momentos, don Marcos Pérez era magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Era un político importante, era un abogado importante. No era cualquier persona, era una persona que estaba en las más altas esferas. Incluso llegó a ser gobernador de su estado. Y viendo cómo le daba clases a su hijo, hicieron buena amistad. Platicaban, conversaban, a don Marcos le pareció un joven talentoso y un buen día lo invita a una institución que era el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Imagina que en esas épocas, claro, pues no existía una universidad como tal, en la ciudad de Oaxaca, vaya, no la había. Lo más cercano era o el seminario, que tenía pues la preparación sacerdotal, la preparación eclesiástica, y el Instituto de Ciencias y Artes, en el cual se enseñaba únicamente dos carreras, medicina o leyes. Bueno, don Marcos Pérez era profesor, además de ser magistrado y todas estas cuestiones, era profesor del Instituto de Ciencias y Artes, y un buen día le dice, oye Porfirio, te invito, vamos a un evento esta noche. Ah, ¿cómo no, señor? Vamos. Este es uno de los momentos más importantes en la vida de Porfirio Díaz, porque va al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, escucha los discursos. Imagínate la diferencia tan enorme que existía entre un espacio universitario liberal y lo que él estaba acostumbrado, que era con los sacerdotes, ¿no? Entonces, durante esa noche él escucha y observa, y don Marcos le va a presentar a un hombre muy importante, importantísimo en la vida de Porfirio Díaz y de nuestro país, que es don Benito Juárez, que era otro de los profesores del instituto. Porfirio Díaz, un muchacho de 18, 19 años, conversa con don Benito Juárez, que ya para entonces era don Benito Juárez, ya había sido gobernador, ya había tenido puestos muy importantes, era profesor ahí en el instituto, era un personaje importantísimo. Pues Porfirio tiene oportunidad de platicar con él, estrechar la mano, conversar durante unos minutos. Y esto es un momento que le cambia la vida a Porfirio, porque a partir de ese suceso, de esa visita, entra en él una duda muy grande. Caray, ¿de verdad quiero ser sacerdote? ¿O qué tal si me convierto en abogado? ¿Qué tal si en vez de entrar al seminario superior, como lo quiere mi madre, pues entro al instituto donde don Marcos me está invitando y donde don Benito me podría aceptar? Con eso en mente pasa varios días muy atormentado, porque recuerda que el gran sueño de su mamá era que fuera sacerdote, y además tenía una gran ventaja, tenía primos y tíos sacerdotes que lo podían ayudar a obtener pues un buen puesto, su propia capilla, su propia iglesia, qué sé yo. Pues después de mucho meditarlo y de estar pues
atormentado y preocupado por saber qué hacer, le dice a su mamá, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser sacerdote, yo quiero ser abogado, yo quiero entrar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Don Porfirio nos cuenta que este fue un momento muy difícil en su vida, una decisión muy complicada, porque pues él sabía que el gran sueño de su mamá, él sabía que de alguna manera tenía ventajas si se decidía por el camino eclesiástico, pero definitivamente lo cautivó tanto lo que vio y escuchó en el Instituto de Ciencias y Artes, que él estaba plenamente convencido de que lo que quería era ser abogado. La mamá, pues con mucho pesar, con mucho llanto, con mucha preocupación, le dice, bueno, hijo, pues me duele mucho, pero si eso es lo que tú quieres, está bien. Le voy a tener que ir a avisar a tu padrino. Acuérdate del padrino que lo apoyó siempre. Pues cuando la mamá va a ver al padrino, el padrino, que era un hombre muy severo, un hombre del siglo XIX, nacido en el siglo XVIII, imagínate, pues lo toma muy mal. El padrino lo llama malagradecido, canalla, desviado, todas las malas palabras que puedas tú imaginar, y le dice, Petrona, a partir de este momento yo no quiero saber nunca nada más de tu hijo Porfirio, y no lo quiero volver a ver jamás. Y los dejo de apoyar definitivamente. El tío les había estado apoyando durante todos esos años. Digo, no es que les resolviera toda la vida, pero les daba una cantidad pues que les permitía completar el gasto. A partir de ese momento el tío ya no les da nada y don Porfirio Díaz nunca vuelve a verlo. Pero en efecto, cumple su anhelo e ingresa al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca para estudiar Derecho. Ya como estudiante del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, pues don Marcos Pérez siguió apoyando a don Porfirio Díaz, que ya era un joven de 19, 20 años más o menos, y cada vez le dio trabajos más complicados y más interesantes, trabajos que le permitieron a don Porfirio ejercitar muchas de las habilidades que más adelante serán clave para sus grandes triunfos militares. Por ejemplo, uno de los trabajos que don Marcos Pérez le da es que ahora él será una especie de notificador, o será una persona que irá a los diferentes pueblos, a las diferentes comunidades, a los diferentes pueblos donde haya que hacer alguna diligencia, y él tendrá que ir a caballo a dar algún documento, a recabar una firma, a dar alguna notificación, a cualquier cosa. Entonces, don Porfirio tenía que estar pues en movimiento durante varios días, incluso varias semanas, porque pues recordemos que en aquellas ayeres no había ferrocarril, y para moverse dentro de la geografía oaxaqueña pues no era nada fácil, tenía que ser forzosamente a caballo. Don Porfirio se hace un gran jinete y durante esos viajes, por ejemplo, se acostumbra a dormir pues a la intemperie, porque no siempre lograba llegar a una población o no quería gastar en una habitación, y pues se quedaba en el monte, aprendió incluso a cazar sus propios alimentos. Imagínate el nivel ya de adaptación con el entorno que tenía don Porfirio, que él era capaz de cazar sus propios alimentos, siempre pendiente de los peligros, siempre pendiente de que no lo asaltaran. Esta vida de camino fue tan importante para don Porfirio como lo fue, por ejemplo, en su época para don Vicente Guerrero o para don José María Morelos, que igualmente ellos fueron arrieros. En esta misma etapa es en la cual don Porfirio se da cuenta de otra gran habilidad que tiene. Él ya, como te comenté, había tenido contacto con las armas desde las épocas que estaba en el seminario, pero ahora se da cuenta que hay muchas personas que tienen armas descompuestas o que tienen armas que tienen algún desperfecto que es fácil de remediar. Las personas no saben cómo hacerlo, pero él sí. Entonces ahora, además de ir a dejar las notificaciones que su patrón le indica, en los caminos va preguntando, va ofreciendo si alguien tiene armas que quieran que les arregle, se las entregan, él las repara,
se las devuelve funcionando y le pagan un dinero. Esto también, además de pues darle ingresos económicos, le permite conocer a mayor detalle todas las armas de su época. Él seguía con sus estudios de leyes y, como te comentaba, desde sus épocas en el seminario, él probablemente no se distinguía por ser un estudiante sumamente brillante, pero era muy esforzado, era de buenas notas, era tenaz, era cumplidor. Y uno de sus profesores dentro de sus últimos semestres fue nada más y nada menos que el licenciado Benito Juárez García, del cual se dice que era un profesor muy exigente. Por recomendación de don Marcos Pérez y por recomendación de don Benito Juárez, el instituto ya en sus últimas etapas de estudiante le ofrece un puesto como bibliotecario. Este puesto él pues de inmediato lo toma porque además de permitirle estar en contacto con los libros y prepararse para sus últimos exámenes de la carrera, pues tenía un sueldo bastante bueno que le permitía seguir apoyando a su familia. Para estos momentos, doña Petrona, su mamá, ya había vendido el solar que tenían, en donde curtían las pieles, que te decía, ya lo habían vendido, pues precisamente por la necesidad económica, y entonces ahora Porfirio era el único, el sueldo de Porfirio era el único con el que la familia se sustentaba. Entonces pues le cayó de maravilla este puesto en la biblioteca porque era un buen sueldo. Algo que se me había pasado comentarte que es muy importante es que una de sus hermanas, su hermana Manuela, algunos años atrás, un poco antes de que él entrara al Instituto de Ciencias y Artes a estudiar leyes, se embaraza, pero pues tristemente el muchacho que tuvo la bebé, porque nace una niña que tuvo la bebé con ella, no se responsabiliza de la pequeña, lo cual pues significa una gran vergüenza para la familia. Quiero que te ubiques en el siglo XIX. Hoy los tiempos han cambiado, pero en aquellas épocas pues que una muchacha estuviera embarazada sin haberse casado pues era un gran problema, un gran problema. Este chico, este muchacho que embaraza a la hermana de Porfirio, pues era un chico de clase alta, era un muchacho de familia acomodada y que años después pues se responsabilizará por la niña. Esta niña lleva por nombre Delfina, decide su mamá ponerle Delfina, y esta niña será uno de los personajes más polémicos en la vida de don Porfirio, porque yo no sé si tú sabías, pero conforme pasan los años, don Porfirio decide casarse con su sobrina Delfina, la niña que había nacido en estas circunstancias, se convierte en su esposa años después. Por supuesto, esto es extremadamente polémico, extremadamente da mucho de qué hablar, pero bueno, pues así fueron las cosas. Ya casi al terminar su carrera, prácticamente, él de hecho ya había presentado la mayoría de sus exámenes finales, estaba a muy poco de recibirse como abogado. Inicia la Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma que enfrentará a los dos grupos que dominaban o que luchaban en aquellas épocas por el poder en México, que eran los conservadores, por un lado, y los liberales con los cuales simpatizaba Porfirio Díaz. Esta lucha, esta guerra que dura prácticamente 3 años, también de hecho se le llama la Guerra de 3 años, pues le impide ya definitivamente a don Porfirio recibir su título de abogado. Sí terminó la carrera, hizo casi todos los exámenes finales, pero debido a la Guerra de Reforma ya no pudo titularse y después pues la vida lo llevó por la carrera de las armas y más adelante por la carrera política. Pues esta es la historia y los primeros años de don Porfirio Díaz. Como te comentaba, a mí me parece un personaje sumamente apasionante, sumamente interesante y sumamente incomprendido. Yo creo que la mayoría de las personas, si hoy en día tú les preguntas, oye, ¿quién fue Porfirio Díaz? Pues la mayoría se queda con la última fase. Dictador,
tirano, asesino, etcétera. Y sí es cierto, todo eso sí lo fue, pero eso no es todo. Don Porfirio Díaz es como una moneda, tiene dos caras muy distintas. Don Porfirio Díaz es como el signo zodiacal Géminis, son dos personas. Por un lado el héroe militar, de acuerdo a lo que te he contado, pues el chico humilde, el chico que se sobrepuso a la falta de su padre, a la falta de recursos económicos, a pues el rechazo del tío que los apoyaba, de alguna manera atreverse a dejar la carrera que su mamá quería para él y tomar otra. En fin, un chico que era atrevido, que sabía tomar riesgos, pero que también era disciplinado. Porfirio Díaz, yo te diría que para mí es uno de los grandes héroes, al mismo tiempo que grandes villanos, lo dije al inicio de nuestra historia, y para mí es un personaje sumamente apasionante. Toda esta información que te platico la obtuve del libro de Carlos Tello Díaz, que por cierto sí es descendiente de Porfirio Díaz, un libro magnífico que viene en 3 tomos. Esto solamente es una parte del primer tomo, y si les gusta más adelante podríamos platicar la siguiente fase de la vida de don Porfirio como militar y finalmente su faceta como político, en este caso pues como presidente de la República y pues como dictador tiránico que se prolongó durante más de 3 décadas. Y por cierto, que en esas 3 décadas, aunque por supuesto que hubo pobreza, injusticia y miseria, pues hubo desarrollo, hubo paz, hubo medios de comunicación, hubo inversiones. Vuelvo a reiterar, Porfirio Díaz es una moneda de 2 caras, pero es una clave, es un personaje clave de nuestra historia. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, algún comentario, ten la confianza que los voy a leer, les voy a dar respuesta. Es un personaje polémico, no espero que estés de acuerdo con mi admiración hacia él, pero debatamos, si así lo deseas, con mucho gusto. Hay mucho que platicar. Esto fue Leer para Crear. Nos vemos en la siguiente y sobre todo, sigamos leyendo. Hasta luego.